Saludos desde las tierras ocultas de YouTube. Antes de comenzar esta misión, es momento de rendir homenaje a los verdaderos guerreros de esta aldea digital. Empezamos con el poderoso clan Senju, guardianes del bosque y corazón de esta comunidad. Son muchísimos y siempre están ahí, firmes, leales, como Asirama en modo fiesta. Gracias por bancar con todo, shinobis del Senju. Seguimos con el clan Uzumaki, los maestros del chakra infinito y la buena vibra. Ustedes son pocos, pero potentes, como Naruto con hambre. Gracias por ese apoyo nivel Rasengan gigante. Ahora, el legendario clan Uchiha. Inteligentes, intensos, y con Sharingan encendido todo el día. A ustedes no se les escapa ni un frame. Gracias por estar en la élite de este canal. Un saludo respetuoso a los miembros del clan Otsutsuki que ya no pisan la tierra, la dominan. Su chakra trasciende todo lo conocido, superando a los clanes Senju, Uzumaki y Uchiha sin esfuerzo. Son poder, legado y destino. Después, a los temidos dioses Shinigami, guardián del equilibrio entre la vida y la muerte. Su energía no se mide, se siente. Elevados, eternos, invocados solo en los momentos más oscuros. Capítulo 116. Asegurar el reinado de Hyuga Fuji es nuestra misión. Los ninjas resucitados por Hyuga Fuji no se limitaron a las figuras poderosas. Muchos ninjas de base de Konoha también habían regresado. Kato Dan, que había experimentado personalmente el dolor de perder a un ser querido, comprendía profundamente la angustia de perder a un familiar, a un amante o a un camarada. Así, podía empatizar con aquellos que, después de ser resucitados por Hyuga Fuji, decidieron jurarle lealtad por el bien de sus familias. Sin embargo, algunos ninjas resucitados se rebelaron intencionalmente a sus antiguos camaradas y familiares, atrayéndolos a la causa de Fuji. Este comportamiento dejó a Kato Dan preocupado. ¿Estaban tratando de arrastrar a otros a traicionar a Konoha también? Cuando alguien pensaba que nunca volvería a ver a un ser querido, solo para que esa persona reapareciera ante él, aunque en una forma diferente pero conservando sus recuerdos y su alma, ¿cómo reaccionaría? ¿Reportarían a sus superiores sobre sus seres queridos resucitados, alegando que alguien había utilizado una técnica de resurrección prohibida? No, no lo harían. Porque aquellos que habían experimentado la pérdida apreciaron demasiado esta reunión milagrosa. Nadie sabía qué destino les esperaba a los resucitados si eran denunciados. ¿Se los llevarían para investigar técnicas de resurrección? ¿O serían asesinados junto con el usuario de la técnica prohibida? Ante tanta incertidumbre, evitaron esos resultados, guardando silencio y optando por unirse a Hyuga Fuji junto a sus seres queridos resucitados. Sus familiares, amantes y camaradas estaban ante ellos, habiendo muerto ya por Konoha. ¿Por qué permitirles hacer semejante sacrificio otra vez? Si el camino que tenían por delante conducía al infierno, esta vez estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Los rumores sobre la resurrección que se extendían por Konoha no eran infundados. Algunos ninjas resistieron la tentación e intentaron informar a las autoridades de la aldea sobre lo que vieron. Sin embargo, los ninjas leales a Hyuga Fuji, ya presentes en varios departamentos de Konoha, actuaron con rapidez. Interceptaron los informes, lanzaron genjutsu sobre los denunciantes y los enviaron a consejeros psicológicos, quienes les diagnosticaron alucinaciones. Así, los rumores sobre seres queridos resucitados se convirtieron en eso, rumores. ¿Cuántos ninjas no han perdido nunca a alguien importante para ellos? ¿Cuántos podrían soportar ver morir de nuevo a sus familiares o amigos resucitados? Si no podían, entonces se rendían a esta nueva realidad. En las sombras, unas manos invisibles se arrastraban silenciosamente, extendiéndose por las ramas de Konoha como una plaga silenciosa. No hubo muerte, no hubo batalla. Sin genjutsu, sin técnicas de control mental. La gente simplemente sonrió y aceptó colectivamente el cambio, permitiendo gradualmente que el liderazgo de Konoha cambiara sin que nadie se diera cuenta. Era una estrategia irresoluble. Kato Dan permaneció en silencio en un rincón, con expresión sombría mientras observaba las tres figuras en la habitación. Con la afluencia de personas procedentes de comerciantes externos y la limpieza del mercado negro, muchos habían entrado en Konoha, incluidos numerosos ninjas resucitados bajo el mando de Hyuga Fuji. Y pronto, probablemente habrá aún más. Proceda con estos arreglos, ordenó Hyuga Fuji. El ninja de Nara que estaba frente a él hizo una reverencia respetuosa y salió de la habitación. Con los documentos en la mano, Nara caminó por la calle, observando a los ninjas de Konoha que se mezclaban con sus nuevos amigos. Luego, en silencio, se dirigió a casa.
Una vez en casa, su mirada se suavizó al ver a su esposa cocinando en la cocina. Aún recordaba el momento en el campo de batalla cuando la vio caer. Creyó que nunca la volvería a ver y se sumió en la desesperación. Sin embargo, ahora, este milagro había sucedido. Nacido en el clan Nara, siempre se consideró racional. Pero cuando se dio cuenta de que su esposa había resucitado, supo que no estaba tan tranquilo como creía. Si esto era un sueño, no quería despertar. Si fuera genjutsu, estaba dispuesto a permanecer atrapado en él. ¿Qué había de malo en fingir que dormía? Con guerreros resucitados como Colmillo Blanco protegiendo Konoha en las sombras y figuras como los 3 Sannin legendarios, el Hokage Hyuga Fuji liderando abiertamente, la aldea era invencible. Los difuntos habían regresado. Sus seres queridos ya no eran cadáveres, sino compañeros vivos y respirando. Konoha se había convertido en una utopía, una tierra de ensueño y paz anhelada por todos en el mundo ninja. No hubo guerra ni arrepentimiento. Incluso las cicatrices de las pérdidas causadas por la guerra podrían borrarse por completo. ¿Y qué pasa si le confiaron todo al señor Fuji? En el pasado, incluso en tiempos sin guerra, persistían los conflictos internos en la aldea. El propio Colmillo Blanco pereció durante una época tan pacífica. Es cierto que no existía una paz absoluta. Tras cada guerra, los conflictos internos de Konoha erosionaban la estabilidad del 100% al 80% o menos, hasta que otra guerra la reducía a cero. Pero durante el reinado de Hyuga Fuji, Konoha estaba bajo la cantidad justa de presión. Aquellos que sabían de los ninjas resucitados trabajaron juntos para mantener el secreto, temiendo que fuera expuesto. Aquellos que desconocían a los ninjas resucitados mantuvieron su vigilancia debido a las tensiones con el Daimi del Fuego, el mercado negro y las relaciones internacionales. Además, a diferencia de la rivalidad pasada entre el tercer Hokage y Danzo, Fuji y el cuarto Hokage nunca chocarían realmente. El cuarto Hokage gobernaba abiertamente, mientras que Fuji era el poder universalmente reconocido detrás de escena. Fuji no necesitaba la aprobación del cuarto Hokage para sus planes. Ellos los ejecutarían en su nombre. Este equilibrio de luz y sombra garantizó que no hubiera ningún conflicto real en la cima. El mundo avanzaba hacia la luz, pero las sombras permanecían imperturbables. El liderazgo evitó los conflictos internos. Para Konoha, este 90% de paz era el estado ideal. Y con Hyuga Fuji incluso borrando las cicatrices de la guerra, ¿no fue esto una paz única, del 100%? Si esta felicidad pudiera mantenerse, si este milagro pudiera perdurar, si la siguiente generación pudiera nacer en tal dicha y esta era de prosperidad pudiera continuar indefinidamente, entonces ¿qué nos sacrificarían? El corazón de Nara Nobuzumi estaba decidido. Asegurar que Fuji-sama continuara reinando era la misión de todos los que vivían en esta era. Ni siquiera el Hokage ni el líder del clan Shikaku pudieron interrumpir esto. Ellos, no lo permitirían. ¿Qué debemos hacer, segundo Hokage? Después de salir de la oficina de Hyuga Fuji, Kato Dan se dirigió al laboratorio de Tobirama, con el rostro lleno de preocupación. Los ninjas de la aldea se están uniendo poco a poco al bando de Hyuga Fuji. Si esto continúa, nosotros, quienes han perdido algo comprenden más profundamente su valor, interrumpió Tobirama con frialdad. Para los resucitados, fue más fácil soltarse. Resistirse fue inútil. Ninjas que habían muerto por la aldea y regresaron solo para ver a sus seres queridos sufrir, ¿cómo podrían no comprender sus propios corazones? ¿Algunos seguirían luchando por la aldea? Quizás. Pero muchos más pensarían, ya morí una vez por Konoha. Esta vez, seré egoísta. Viviré por mi familia y por mí mismo. No le debían nada más a Konoha. La técnica de resurrección de Hyuga Fuji no es como el Edo Tensei. No profana a los muertos ni los controla. Para los resucitados, Hyuga Fuji es un dios. Siguiéndolo, sus seres queridos fallecidos también podrían regresar de la tierra pura. Incluso si sus seres queridos murieran de nuevo, podrían resucitar. Un mundo sin guerras, sin sacrificios, sin remordimientos está ante ellos. No es un sueño, es una realidad tangible. Nunca levantarían la mano contra Hyuga Fuji, ni permitirían que nadie le impidiera reinar. La aguda mirada de Tobirama se fijó en Kato Dan. ¿Recuerdas lo que te dije? Actuar contra Hyuga Fuji te convierte en un traidor a Konoha. Kato Dan miró fijamente los ojos fríos e inflexibles de Tobirama, sintiendo una presión sofocante que lo abrumaba. Capítulo 117. La determinación de Tobirama Senju. ¿Cuál es la definición de paz? Para diferentes personas puede tener diferentes significados. Pero para la mayoría en el mundo ninja, la paz simplemente significa la ausencia de guerra.
Sin guerra no hay sacrificios ni pérdidas. Y ahora, alguien había puesto semejante mundo a tu alcance. ¿Podrías realmente destruirlo? Al salir del laboratorio de Tobirama, Kato Dan se cuestionó repetidamente. Al final llegó a su respuesta. Él no pudo. Y por supuesto, esto era de esperar. Si todavía tuviera la intención de resistirse, no habría acudido al segundo Hokage en busca de respuestas. Tobirama había visto a través de su corazón vacilante y había respondido en consecuencia, excluyéndolo efectivamente de cualquier plan futuro. Dejando escapar un profundo suspiro, Kato Dan se recompuso y se dirigió a un casino que Tsunade frecuentaba. La gente que estaba a su alrededor no parecía sorprendida de verlo. Lo trataban como si fuera una persona común y corriente. A diferencia de antes, cuando su forma brillaba con un brillo etéreo, su cuerpo ahora parecía más arraigado, más humano. Esta fue una prueba de la técnica avanzada de Yuga Fuji. También significaba que finalmente podría conocer a Tsunade. Yuga Fuji no lo impediría. Y entonces, Kato Dan se preguntaba de vez en cuando, ¿sería tan malo dejar que las cosas continuaran de esta manera? Yuga Fuji era ahora el consejero del Hokage. Desde la perspectiva de un ninja de Konoha, ¿no era natural seguir las órdenes de Fuji? Habiendo muerto ya una vez, Kato Dan comprendió más que nunca. Más que convertirse en Hokage, lo que realmente quería era una vida pacífica y feliz con Tsunade. El camino para lograr ese deseo era simple. Simplemente dar un paso atrás, como muchos otros ninjas de Konoha lo habían hecho, y jurar lealtad a Yuga Fuji. Fue tan fácil, Kato Dan se detuvo ante una mesa de juego vacía. Bajo la mirada curiosa de los demás clientes, se sentó, con la mente perdida y la mirada vacía. Si Tsunade regresara, ¿qué debería hacer? No mucho después de que Kato Dan se fuera, el laboratorio de Tobirama recibió otro visitante. Los ninjas de Konoha están desertando uno tras otro, y ahora te ves obligado a cooperar con nosotros desde otras aldeas. Un joven de tu propia aldea te ha acorralado así. ¿Cómo te sientes, segundo Hokage? Es realmente patético, ¿verdad? Una voz surgió de las sombras y la expresión de Tobirama Senju se volvió más fría. HMPH, ¿no está el segundo Tsuchikage en la misma situación, recurriendo a trabajar conmigo? Tú, un simple novato, no tienes derecho a burlarte de mí. Cuando una figura salió de la esquina, Tobirama miró a Gary, el usuario de liberación explosiva, con el ceño fruncido. ¿Has recuperado tu cuerpo físico? En efecto. Gary respiró hondo, saboreando el aire fresco. Mi cuerpo original estaba intacto. Solo permanecí en el estado Edo Tensei porque quería desafiar la liberación de quemaduras de Pakura usando esa forma. Pero las circunstancias cambiaron, como bien sabes. Con Pakura completamente resucitada, Gary perdió cualquier posibilidad de un combate contra ella. Tanto la liberación explosiva como la liberación quemadura eran técnicas altamente destructivas, y sin el permiso de Yuga Fuji, no había forma de que pudieran luchar. Tobirama asintió, comprendiendo. Estudió el cuerpo vibrante y vivo de Gary con un toque de envidia. Ojalá pudiera resucitar por completo. Con la fuerza suficiente, no necesitaría depender de otros para que actuaran en su nombre. No era necesario que volvieras a un cuerpo real. El Edo Tensei tiene sus inconvenientes, pero te lo explicaré más adelante. Al oír esto, Gary frunció el ceño. Pero con la forma Edo Tensei, Yuga Fuji puede monitorear todo lo que vemos. ¿Crees que Yuga Fuji no está al tanto de nuestros planes? Tobirama se burló. Este es un juego abierto. Desde el momento en que me quitó el control, la batalla entre nosotros ya había comenzado. Aquellos de ustedes, como Gary y Mu, que no se han comprometido genuinamente con él, naturalmente son vistos como parte de mi facción ante sus ojos. En cuanto a los ninjas de Konoha que deberían haber estado con él, la situación de Kato Dan era prueba suficiente de sus lealtades vacilantes. No es que Tobirama pudiera culparlos. Esos ninjas de Konoha no habían traicionado realmente a la aldea. En su mente, simplemente protegían la paz a su manera. En todo caso, Tobirama se sentía como un traidor. Un ex Hokage dándole la espalda a Konoha, era casi ridículo. Pero ni Gary ni Tobirama se reían. Tras un momento de silencio, Gary miró a Tobirama con los ojos entrecerrados, pensativo. Así que esta batalla, si ganas, él muere. Pero si pierdes, te unirás a él, ¿verdad? Tobirama no respondió y su atención volvió a la investigación que tenía delante. Lo tomaré como un sí. Gary observaba en silencio el meticuloso trabajo de Tobirama, con expresión contradictoria. De entre todas las personas que ha traído, Yuga Fuji es quien más te valora, ¿verdad, segundo Hokage?
Aún así, Tobirama permaneció en silencio. Al ver esto, la expresión de Gary se tornó sombría. Oye, no me digas, en el fondo, ¿de verdad quieres unirte a él? Unirse a él. La mente de Tobirama vagó hacia los cambios recientes en Konoha, su mirada complicada. La creación de escuelas, la difusión de la educación, el desarrollo económico, ¿qué fue mejor? ¿La reforma o la preservación? Él ya sabía la respuesta correcta. Los defectos del sistema de una aldea y una nación eran muchos y, como ex Hokage, era muy consciente de ellos. Lo que Yuga Fuji estaba haciendo, Tobirama lo había visto todo. Pero emocionalmente, no podía aceptar la destrucción del legado de su hermano. Y aún así, si pierdes serás capaz de seguir el ritmo. Tobirama recordó las palabras que Yuga Fuji le había dicho el día que lo liberó de sus ataduras. Ante la expresión cada vez más seria de Gary, Tobirama soltó una risita repentina. No soy tan mezquino como para tener miedo de perder, mocoso del clan Yuga. Si se trataba de elegir entre dos caminos igualmente amargos, entonces que esta batalla lo decida. Si pierdes, perfeccionaré tus políticas y las llevaré adelante. Si pierdo, te seguiré como Tobirama y veremos hasta dónde puedes llegar. Pero no te confíes demasiado. Yo soy quien creo muchas de las técnicas prohibidas que usas como tus cartas del triunfo. A Gary le brotó un sudor frío, perturbado por la sonrisa de Tobirama. Segundo Hokage, tú, no lo pienses demasiado. La expresión de Tobirama volvió a su habitual frialdad. Yuga Fuji nos dio la oportunidad de resistir, pero nunca nos prometió la de sobrevivir. Estamos preparados para eso. Después de todo, Konoha es la que es fuerte ahora, no Iwagakure. Gary resopló. Se acerca la cumbre de los 5 Kages. ¿Cómo van los avances con el jutsu para contrarrestar al Raijin volador y el jutsu de reanimación? Esta es nuestra única oportunidad. Ya casi termino. Gary frunció el ceño, pero decidió no insistir. Se dio la vuelta y se fue. La esencia de las técnicas de transferencia interdimensional reside en romper barreras. Grandes cantidades de chakra pueden lograrlo, pero la precisión milimétrica podría funcionar igual de bien. A medida que Tobirama profundizaba en su investigación, su expresión se volvía cada vez más compleja. Nunca imaginó que un día intentaría descifrar sus propias técnicas. Pero sin limitar al Raijin volador, no había forma de aprovechar la oportunidad que Yuga Fuji les había otorgado para eliminarlo. ¡Qué sensación más exasperante! Era como si fueran ganado conducido hacia adelante, obligado a fortalecerse, a superarse a sí mismos. Hokage, ¿ves a la aldea como débil? ¿No, consideras que todo el mundo ninja es débil? ¿Es por eso que usted cree que el progreso y la reforma son necesarios? Bien, entonces. A ver qué tal resulta esto. Capítulo 118. Kazuma, el Hokage se marcha, el consejero reina, ya he visto esto antes. Ten cuidado, Minato. No te preocupes, Jiraiya Sensei y Yakumaru estarán conmigo. En la puerta de su casa, Kusina se apoyó en el marco de la puerta, despidiéndose de Minato. En 3 días, comenzaría la cumbre de los 5 Kages, y Minato partiría hacia la tierra de la lluvia ese día. Mientras Minato sonreía para tranquilizarla, Kusina de repente se agarró el estómago, sobresaltándolo. Kusina, ¿qué pasa? Es solo el 9 colas otra vez, pero no te preocupes. Solo estoy un poco agitado, respondió Kusina con una sonrisa forzada, mientras un sudor frío le perlaba la frente. La expresión de Minato se suavizó con preocupación mientras la abrazaba con ternura. Cuando llegue el momento de que nazca el bebé, tendrás que ser extremadamente cautelosa. El 9 colas no perderá la oportunidad de intentar romper el sello. No creo que intente romper el sello. Creo que solo está enojado, dijo Kusina con torpeza. Últimamente, el 9 colas parecía estar de un humor constante. ¿Quién lo había provocado? Kusina no lo había estado intimidando. Mientras tanto, en el espacio sellado, el 9 colas observaba con furia a través de la vista de Kusina a un pequeño escarabajo que pasaba velozmente y a una babosa posada en un árbol cercano. Mostraba los dientes con frustración. ¿Estáis vosotros dos presumiendo? Zmei, Saiken, traidores insensatos. Si quieren burlarse de mí, díganlo sin rodeos. Pero a diferencia de ustedes dos, yo, Kurama, nunca me sometería a los humanos y crearía clones ridículos para disfrutar de la libertad. ¿Qué está haciendo Kurama? Los clones de Zmei y Saiken estaban juntos, observando la interacción de Minato y Kusina. Al notar un destello del chakra del 9 colas, Zmei ladeó la cabeza con curiosidad. Ni idea. ¿Probablemente intentas romper el sello mientras la Jinchuriki está embarazada? Eso es imposible, respondió Saiken con pereza.
Es miembro del clan Uzumaki, descendiente del sabio de los 6 caminos. Sus técnicas de sellado son las mejores del mundo ninja. Kurama no pudo romper el sello ni siquiera con el último Jinchuriki. Bueno, la última Jinchuriki no estaba embarazada, ¿verdad? Es cierto. Hablando de eso, he notado que parte del chakra de Kurama parece estar fluyendo hacia el bebé. Los ojos de Jimei se iluminaron. ¿Eso significa que el niño es de Kurama? ¿El hijo de Kurama? Murmuró Saiken, también intrigado. Podría ser. Después de todo, las bestias con cola eran entidades de chakra. Si el bebé heredó parte del chakra del 9 colas antes de nacer, ¿no lo convertiría en hijo de Kurama? Jimei rió entre dientes. ¿Cómo crees que será el hijo de Kurama? Probablemente con marcas de bigotes, pero aún así humano, reflexionó Saiken. Las bestias de 2 colas cotilleaban casualmente sobre el hijo de Kurama justo frente a ellas. Aunque Kurama no podía oírlos, podía sentir su presencia burlona y se volvió aún más irritable. En respuesta, Kushina reforzó el sello y le dio una severa reprimenda. Satisfecho de que Kushina estaba bien, Minato finalmente partió. ¿Minato se ha ido de la aldea? Parece que esta brisa por fin ha terminado. En el cuartel general de la raíz, Orochimaru se lamió los labios al enterarse de la partida de Minato con Jiraiya y Yakumaru al país de la lluvia. Dirigiéndose a los ninjas que lo rodeaban, dio una orden. Prepárate para partir. Sí, señor Orochimaru. Los ninjas Root hicieron una reverencia y salieron rápidamente de la habitación. Una vez que se fueron, una figura sombría salió de la esquina, llamando la atención de Orochimaru. Vaya, vaya. Qué invitado tan raro. No te he buscado, pero te has entregado a mí. La voz de la figura era baja. Orochimaru, tengo una petición para ti. Ah, ¿sí? ¿Y qué sería eso? Se trata del cuarto Hokage. Tras despedir a Minato, Yuga Fuji regresó a la oficina del Hokage. Tomó asiento, echó un vistazo a los numerosos archivos que tenía delante y luego volvió la mirada hacia su lado. Yasamaru había aparecido allí silenciosamente. Eres la tercera persona que viene aquí, comentó Fuji. Yasamaru parpadeó y luego bajó la cabeza ligeramente. Supuse que tendría tareas para mí, mi señor. Haz lo que quieras. Sí, mi señor. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Yasamaru mientras hacía una reverencia y se iba. Poco después de que Yasamaru partiera, una figura alta y delgada se acercó silenciosamente a Fuji. Señor Fuji, el daimyo solicita su presencia en su finca dentro de 3 días, anunció Kazuma, entregándole a Fuji una carta oficial. Su expresión era un tanto peculiar. Kazuma todavía recordaba vívidamente su última visita a Konoha. En aquel entonces, el Hokage había abandonado la aldea y había entregado la comisión de daimyo al asesor del Hokage, Danzo, otorgándole autoridad suprema en Konoha. Ahora, una vez más, el Hokage estaba ausente, y se encontró entregando las órdenes del daimyo a Fuji, cuya influencia rivalizaba, si no superaba, la de Danzo. Esto se siente, extrañamente familiar. Pero algo en esta situación era diferente. Kazuma recordó cómo Fuji había colaborado con Fugaku Uchiha para acorralarlo. Fuji estaba claramente aliado con el Hokage, así que ¿por qué el daimyo lo involucraría ahora directamente? No, espera. Una revelación golpeó a Kazuma. ¿Quién era actualmente el enlace de Konoha con el daimyo del fuego? Era Yuga Fuji. La comisión que una vez le había entregado a Danzo le había transferido a Fuji la autoridad para supervisar los fondos de Konoha. Era perfectamente lógico que Fuji tuviera una conexión con el daimyo. Y aún así, últimamente, el daimyo se había comportado con una astucia inusual. Mientras Kazuma observaba a Fuji leer la carta, un sudor frío le cubrió la frente. Recordó algo peculiar. El día que la noticia sobre la destrucción de la base de la isla por parte de Fuji llegó al daimyo, este se mostró eufórico y elogió las acciones de Fuji. La emoción tenía sentido. Después de todo, el acontecimiento había colocado al Hokage y a Konoha en una posición precaria. ¿Pero por qué elogiar a Fuji? El daimyo del fuego no era conocido por elogiar a sus adversarios. Mientras los pensamientos de Kazuma daban vueltas, Fuji terminó de leer la carta y se rió suavemente. He recibido el mensaje. Saldré en 3 días. Sí, mi señor. Me despido. Kazuma vislumbró la carta cuando Fuji la dejó sobre el escritorio, y se le encogió el corazón al notar un sudor frío que le goteaba de la frente. Hizo una rápida reverencia y se marchó. Las piezas de repente se conectaron. En los últimos tiempos, los llamados dentro de Konoha para elevar a Minato a un rol similar a un daimyo habían llegado al daimyo del fuego, quien simplemente se había reído de ellos.
Cuando el daimyo del viento se acercó al daimyo del fuego para conspirar contra Konoha, este último le dirigió una mirada cómplice. La reciente astucia mostrada por el daimyo, especialmente con respecto a la operación en la isla, se habían acumulado demasiadas cosas. Todos estos eventos, de alguna manera, beneficiaron al daimyo del fuego. Sin embargo, el propio daimyo no había hecho casi nada, simplemente cosechando los frutos. ¿Por qué nadie se había dado cuenta hasta ahora? Todo esto era parte de los tratos de Yuga Fuji con el daimyo. ¿Pero qué había ganado Fuji a cambio? Kazuma no pudo entenderlo. Capítulo 119. Ustedes son los niños de la profecía ante mis ojos hoy. Las nubes en el cielo parecían más pesadas de lo habitual y la llovizna proyectaba un velo brumoso sobre todo el país. La tierra de la lluvia. Una nación perpetuamente envuelta en una neblina de lluvia. Ubicada en la intersección de tres grandes naciones, sirve como zona de amortiguamiento estratégica. Debido a la influencia persistente de Anzo la salamandra, las naciones vecinas no pueden ignorar su existencia. En el centro de la aldea de la lluvia, se alzaba una imponente torre de acero. No solo era la residencia del legendario Anzo, sino también el sitio de la cumbre de los 5 Kages. Bajo los cielos empapados por la lluvia, cientos de Rainin rodeaban la torre como su núcleo, en alerta máxima. Señor Anzo, el Kazekage y su séquito han llegado y están descansando en las habitaciones de invitados. En una cámara silenciosa de la torre, Anzo escuchó el informe del ninja de la lluvia. Su voz, envejecida pero autoritaria, respondió: no los ofendan. Nuestro país de la lluvia debe mantener una postura neutral durante esta cumbre. Asegurarse de que todo se desarrolle sin prejuicios. Aunque deseaba que los 5 Kages hubieran elegido el país del hierro para esta cumbre, la negligencia del daimyo de la lluvia le dejó la responsabilidad. Anzo no se atrevió a rechazar a las grandes naciones, así que solo pudo hacer lo mejor que pudo. Entendido. Respondió el Rainin con firmeza. Bien. ¿Se ha organizado el lugar de la reunión según mis instrucciones? Está preparado. Muy bien. Anzo se levantó de su asiento en la cámara y abrió la puerta. Venga, primero saludemos al Kazekage. ¿Sí? Después de un viaje tranquilo hacia el territorio de la Tierra de la Lluvia, el grupo de Minato redujo el paso a medida que se acercaban a la aldea de la lluvia. No hubo ataques de los ninjas del mercado negro, y la represalia esperada no se materializó. Era como si el mercado negro hubiera olvidado la devastación que Konoha les había infligido. Pero esto no era sorprendente. Con el cuarto Hokage y Jiraiya presentes, ningún ninja del mercado negro se atrevería a acercarse. ¿Cómo podría salir algo mal? Yakumaru pensó para sí mismo, mirando al grupo que se acercaba. Notó que la expresión de Jiraiya se iluminó repentinamente de emoción. 3 miembros del escuadrón Rana corrieron hacia adelante, gritando ansiosamente: Jiraiya-sensei. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ah, mucho tiempo, sí. Baiko y Nagato se han vuelto más imponentes, y Konan se ha vuelto toda una belleza, comentó Jiraiya cálidamente, con los ojos llenos de nostalgia. El trío que se acercaba parecía igualmente emocionado. A Yaiko se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sonreía y decía: Jiraiya-sensei, no has cambiado mucho. Te reconocimos al instante. Jajaja, he envejecido. No como ustedes 3. He oído hablar de Akatsuki. Sus esfuerzos por promover la paz y predicar con el ejemplo son realmente notables, dijo Jiraiya con admiración. La economía de la Tierra de la Lluvia era sombría y sus residentes tenían dificultades incluso para cubrir sus necesidades básicas. Baiko y su grupo habían rechazado el saqueo y la violencia, y en su lugar asumieron las misiones más duras y peor pagadas para llevar luz a su país devastado por la guerra. Debe ser difícil, añadió Jiraiya. Bueno, Baiko se rascó la mejilla con torpeza y suspiró. Es difícil. Muchos de los que se unieron a Akatsuki por sueños de paz están empezando a perder la esperanza. De hecho, incluso consideró dimitir y dejar a Akatsuki en manos de Nagato. Con el Rinnegan, Nagato podría revitalizar la organización. Carecían de ingresos y a veces trabajaban gratis cuando la situación de los clientes era demasiado lastimosa como para ignorarla. Día tras día, año tras año, el agotamiento los iba agotando. ¿Pero no hemos encontrado un rayo de esperanza?, dijo Konan, sonriendo mientras se giraba hacia Minato. Bromeando, añadió: he oído que el cuarto Hokage se llama Sol. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre esto? Técnicamente hablando, ella era mayor que Minato, pero con Jiraiya presente, la relación entre ellos se sentía lo suficientemente cercana como para comentarios tan casuales. Minato sonrió levemente y se ajustó el sombrero.
Oí hablar de Akatsuki por Jiraiya-sensei. Por eso elegí celebrar la cumbre de los 5 Kages aquí. Ahora puedo aportar un pequeño cambio al mundo ninja. Al oír esto, Baiko y Konan intercambiaron miradas. Baiko se adelantó solemnemente y extendió la mano. Les brindaremos todo el apoyo posible. No eran tan arrogantes como para pensar que Akatsuki podría salvar el país de la lluvia por sí solo. Cada día moría gente en lugares a los que Akatsuki no podía llegar. Si alguien más estuviera dispuesto a ayudar, especialmente el discípulo de Jiraiya-sensei, lo apoyarían plenamente. Nagato permaneció en silencio, pero al ver la cálida sonrisa de Minato, sintió que un peso se levantaba de su corazón. Su visión de los ninjas de Konoha siempre había estado dividida entre extremos. Por un lado estaba Jiraiya, un brillante ejemplo de compasión. Al otro lado estaban los shinobi de Konoha que habían matado a sus padres. Pensó que nunca podría interactuar con otros ninjas de Konoha, pero parecía que ese no era el caso. Recibir reconocimiento y ayuda del Hokage hizo que sus años de esfuerzo valieran la pena. Como dijo Yaiko, Akatsuki estaba al borde del colapso. Contar con un apoyo poderoso, aunque solo fuera de palabra, fue una gran inyección de moral. Al menos ahora, Akatsuki no estaba completamente solo en el mundo ninja. Jiraiya miró al grupo de Nagato y a Minato. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando de repente declaró: creo que la paz comienza hoy. Vosotros sois los niños de la profecía que he imaginado. El grupo intercambió sonrisas, como si incluso los cielos tormentosos sobre la tierra de la lluvia se hubieran despejado un poco. Parece un hombre decente, comentó Nagato tras despedir al grupo de Minato. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Como era de esperar del alumno de Sensei, es fácil llevarse bien con él. Ya habían trabajado con Konoha durante la operación del mercado negro en el país de la lluvia, pero conocer a Minato en persona confirmó los rumores positivos sobre él. Minato era realmente una figura brillante. Con él, quizá la paz llegue de verdad al mundo ninja, murmuró Konan. Después de todo, Konoha es muy fuerte. Si Konoha no puede, nadie más lo hará, dijo Nagato, negando con la cabeza. En cuestión de días, derrotaron a una aldea importante. Quizás Konoha pueda lograr lo que una vez hizo el primer Hokage. Cuando el primer Hokage estaba vivo, el mundo ninja conocía la paz, gracias a su abrumador poder. Seguramente el Konoha de hoy no se queda atrás del poder de la era del primer Hokage. Baiko suspiró. La cumbre de los 5 Kages, ojalá pudiéramos asistir. Pero, por desgracia, tenemos otros asuntos que atender. Konan asintió. En efecto. Esa batalla no nos corresponde. Ofreceremos nuestro apoyo discretamente y nos centraremos en lo que podemos hacer. Los tres intercambiaron miradas decididas antes de dirigirse hacia su próxima misión. No podían depender solo de otros para tener esperanza. Haciendo lo que pudieran cada día, traerían calor a esta nación azotada por la lluvia. Sin que ellos lo supieran, varias figuras se movían en las sombras, observando. En una roca distante, apareció un remolino. Obito emergió, observando la escena desde lejos. En voz baja, murmuró: pronto lo entenderás, Nagato. Minato Namikaze no puede traer la paz al mundo ninja. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 120. Comienza la cumbre de los 5 Kage. Al acercarse a las afueras de Amegakure, 4 shinobi bloquearon el paso de Minato y su grupo. El líder dio un paso al frente. Señor Hokage, soy Kakukawa. Lo estábamos esperando. Permítame guiarlo al lugar de la reunión. Sígame, por favor. Su actitud era respetuosa, sin dejar espacio a la crítica. Comprendido. Minato asintió, guiando a Jiraiya y Yakumaru mientras seguían a Kakukawa hacia Amegakure. Cuanto más se acercaban a Amegakure, más gente aparecía a su alrededor. De vez en cuando, miradas hostiles se posaban sobre ellos, rebosantes de malicia. Sin embargo, cada vez que Kakukawa recorría la multitud con su aguda mirada, esas miradas se retiraban rápidamente. Aún así, la expresión de Kakukawa permanecía fría. Ya había advertido a estas personas con anterioridad, pero aún así algunos decidieron causar problemas en un momento tan delicado. Si enojas al Hokage y desencadenas otra gran guerra ninja aquí en la Tierra de la Lluvia, ¿eso te haría feliz? Estaba bien albergar odio hacia las grandes naciones, siempre y cuando permaneciera enterrado. Idiotas. Maldiciéndolos internamente, Kakukawa mantuvo una actitud educada mientras se giraba hacia Minato. Mis disculpas, señor Hokage. Ellos, está bien. Lo entiendo. Minato suspiró. Durante la tercera guerra Shinobi, el país de la lluvia sufrió mucho.
Enclavado entre tres grandes naciones, cualquier conflicto entre ellas inevitablemente trascendía sus fronteras. Y tan solo una década antes, la Segunda Guerra Shinobi había devastado el país de la lluvia. El odio ya estaba arraigado, y no todos podían mantener la calma cerca de los shinobi de Konoha, a diferencia de Yaiko y sus amigos. De hecho, individuos como Yaiko, que los veían sin hostilidad debido a la influencia de Jiraiya, probablemente eran minoría. Semejante animosidad tardaría mucho tiempo en desaparecer. Mientras los tres caminaban hacia Amegakure, se cruzaron con una variedad de personas. Rostros marcados por el entumecimiento, el vacío y la impotencia, cuerpos apenas vestidos, esqueléticos por el hambre, expresiones que parecían sinónimo de sufrimiento estaban grabadas en los rostros de aquellos con quienes se encontraban. Amegakure no hizo ningún esfuerzo por ocultar el terrible estado del país de la lluvia. ¿Qué sentido tendría ocultarlo? Escenas como esta eran comunes en todo el país. Los 5 Kages eventualmente las verían en algún lugar. No podían transformar milagrosamente la tierra de la lluvia en un paraíso pacífico de la noche a la mañana, así que ¿por qué molestarse en fingir? En todo caso, esperaban que las grandes naciones se compadecieran de su miserable estado y los explotaran menos. Eso por sí solo sería una victoria para la tierra de la lluvia. ¿Qué ojos tan diferentes en comparación con Nagato y los demás?, pensó Minato, caminando en silencio mientras sus pasos se hacían más pesados. Expresiones como estas se habían vuelto raras en Konoha, donde la gente parecía haber superado las cicatrices de la guerra. Las sonrisas adornaban sus rostros. Vidas pacíficas, una sociedad estable. Comparado con aquí, Konoha era un paraíso. Al recordar una discusión pasada con Hyuga Fuji, la mente de Minato se aceleró. Los problemas de la tierra de la lluvia eran terribles. En primer lugar, su geografía. Enclavada entre múltiples grandes naciones, históricamente había servido como campo de batalla para sus guerras. La devastación resultante había destruido infraestructuras, causado numerosas bajas y agotado recursos. En segundo lugar, su clima riguroso. Las lluvias constantes perjudicaron la agricultura, provocando una grave escasez de alimentos. Incapaz de autoabastecerse, la tierra de la lluvia dependía de la importación de grano, lo que fragilizó su economía. Si a eso añadimos la corrupción interna y el abandono de sus dirigentes, la situación actual es fácil de entender. Para cambiar esto, el país necesitaba líderes capaces y con conocimiento. Un entorno pacífico y sin guerra era solo el primer paso. Sin educación ni habilidades, ¿qué podría lograr la gente por sí sola? Minato podría ofrecer algo de apoyo, pero demasiada asistencia convertiría esencialmente la tierra de la lluvia en un territorio controlado por Konoha. Y aunque quisiera gobernar todo el país, Konoha no tenía suficientes individuos capaces para sobrar. En última instancia, él solo era un Hokage, no un daimyo. Con una sonrisa irónica, Minato pensó para sí mismo. Sin una reforma sistémica, podría lograr una paz temporal, pero dispersar las nubes de desesperación aquí, eso es poco probable. Cuando Konan mencionó disipar los cielos tormentosos, Minato no le dio una respuesta definitiva. Ahora se daba cuenta de que, en el fondo, siempre había sabido que semejante hazaña estaba fuera de su alcance. El Hokage no puede cambiar el mundo ninja. Justo cuando los tres entraron en Amegakure y se acercaron a la entrada principal de la torre, una explosión ensordecedora estalló tras ellos. Un chakra poderoso y aterrador se abalanzó sobre ellos, sacando a Minato de sus pensamientos. La velocidad y la fuerza del ataque fueron tan abrumadoras que Kakukawa, su guía, no reaccionó a tiempo. Pero los que acompañaban a Minato no eran shinobi comunes y corrientes. Auge. Un relámpago crepitó cuando Susanoo se materializó. La estructura esquelética naranja apareció de repente, bloqueando la figura que embestía. Sin embargo, se formaron pequeñas grietas en sus defensas. La expresión de Yakumaru se volvió seria mientras estudiaba la velocidad de la figura con asombro. No era un jutsu de espacio-tiempo. ¿Cómo podía alguien moverse tan rápido? En ese momento, Kakukawa finalmente recuperó la compostura y rápidamente dio un paso adelante para intervenir. Señor Raikage, por favor deténgase. Siguiendo las instrucciones de Anzo, los shinobi de la lluvia debían permanecer neutrales. Ofender a cualquiera de las 5 naciones era impensable, así que Kakukawa no tuvo más remedio que actuar, aunque estuviera aterrorizado. El cuarto Raikage miró a Kakukawa antes de dirigir su mirada a Yakumaru. ¿Un niño Uchiha? Nunca había oído hablar de ti. Que alguien pudiera bloquear su golpe de frente, fue impresionante. Uchiha Yakumaru, fue la fría respuesta.
Ahora sí que has oído hablar de mí. Yakumaru, ¿eh? No está mal, pero, los ojos del Raikage se fijaron en Minato. Estoy aquí para ver tu fuerza, cuarto Hokage. ¿Recuerdas lo que dije antes? La próxima vez que nos veamos, cada uno llevará el título de Kage y resolveremos las cosas como es debido. Cumplí mi palabra, y tú también. Así que olvídate de la cumbre de los 5 Kage por ahora. Muéstrame cuánto has mejorado el año pasado. Con eso, el cuerpo del Raikage quedó envuelto en relámpagos crepitantes y su chakra aumentó salvajemente. Señor Raikage, por favor, no le complique las cosas a Amegakure. No estamos aquí para pelear, dijo Minato en voz baja. ¿El rostro de la aldea de la lluvia? ¿Por qué debería importarme? Se burló el Raikage. Entonces, ¿qué tal si me das un poco de cara? Una voz profunda interrumpió a Anzo la salamandra cuando emergió de la puerta de la torre. Al oír esto, el Raikage dudó brevemente, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a Anzo. La reputación del hombre como semidios todavía tenía peso. Señor Raikage, ahora no es momento de conflictos, le recordó uno de los guardaespaldas del Raikage. HMPH. Qué aburrido. El Raikage resopló y retrajo su chakra. Tras el alboroto, Anzo exhaló aliviado. Ambos han viajado desde lejos. Por favor, descansen en las habitaciones preparadas. El Mizukage aún no ha llegado, así que la cumbre comenzará a las 4 p.m. en punto. El Raikage no dijo nada, lanzó una última mirada a Minato antes de entrar a la torre. Minato le asintió a Anzo y siguió su ejemplo. Tras él, la mirada de Jiraiya se posó en el ya anciano Anzo. Con expresión complicada, lo saludó brevemente. Anzo devolvió el gesto con un tranquilo asentimiento antes de entrar a la torre. Esa tarde, a las 4 p.m., con los 5 Kage sentados alrededor de la enorme mesa circular en orden, comenzó oficialmente la cumbre de los 5 Kage. Fin del capítulo.